Y bien, entramos en el punto cuarto de este capítulo, que está dedicado a los efectos sustitución y efectos renta, por ende también al efecto total, que es la suma de ambos efectos. Consideraremos para la explicación que se está produciendo una reducción en el precio de uno de los bienes. En nuestro caso vamos a hablar de una reducción del precio del bien X, porque resulta más fácil explicarlo de esta manera, aunque la explicación sería análoga con cualquier otro cambio. Estando todo lo demás ceteris paribus, es decir, el precio del otro bien, nuestro bien Y, se va a mantener constante y la renta igualmente también se va a mantener constante, así como las preferencias y gustos del consumidor. En la gráfica que se nos presenta, lo que vemos es que inicialmente tenemos una situación de partida donde el consumidor tiene pues, una determinada renta, hay una relación de precios de P sub X y de P sub Y, y eso nos da lugar a una cesta óptima por donde pasa una curva de utilidad, la U sub 1. Esa sería nuestra primera imagen de la situación, que ya conocemos. Se produce en este caso una variación del precio del bien X, de tal forma que en nuestro ejemplo el precio del bien X disminuye y al disminuir se produce este alargamiento que vemos ahí, ese cambio de pendiente en la recta presupuestaria, de tal forma que ahora la nueva cesta óptima está en otra curva de utilidad, en nuestro caso más alta, en la curva U sub 2, y está en otro punto de tal manera que al reducirse el precio del bien X se adquieren más unidades del bien X y se prefiere, digamos, hay otra relación por respecto a las unidades del bien Y. La variación que se está produciendo entre esa primera situación y la que sigue, que vemos en la gráfica, es lo que denominamos como efecto total. En medio suceden una serie de elecciones que dan lugar a otros efectos que en la práctica no observamos, pero que intuimos que están sucediendo. Son los efectos sustitución y efecto renta. En este caso, el efecto, por una parte, se va a producir por la variación en el precio del bien, en este caso del bien X, que es el único que varía, cuyo precio está bajando, y eso provoca ese aumento que comentamos del precio del bien que se ha reducido. Por otra parte, se está dando un incremento relativo de la renta al disponer, digamos, de la posibilidad del consumidor de adquirir más unidades de un bien por ese abaratamiento relativo de los bienes. Y en el otro bien hay un encarecimiento relativo por el abaratamiento del bien siguiente con el que estamos comparando. ¿Cómo determinar cuánto afecta a la demanda de X esos cambios en los precios relativos y esos cambios en la renta real? Bueno, pues esto fue algo que ya en 1915 Slasky lo estudió y vio que se podía descomponer ese efecto total que se apreciaba cuando se producía este fenómeno en dos efectos distintos. O sea, el efecto total era igual al efecto sustitución más el efecto renta. Analizamos, por tanto, los efectos sustitución y efectos renta y tenemos que definir que por efecto sustitución lo que se produce es la sustitución, de ahí su nombre, del bien que se ha relativamente encarecido por el bien que relativamente se ha abaratado, tal como lo estamos especificando en nuestro ejemplo. Por otra parte tenemos el efecto renta. Este efecto es el que da lugar a una subida del poder real de compra del consumidor. De ahí que se hable de efecto renta, porque al abaratarse uno de los bienes, se produce una aparente incremento, en este caso, de la renta del consumidor, porque uno de los bienes disminuye y su capacidad adquisitiva crece. En nuestro modelo vamos a seguir el método de descomposición de Hicks, que lo hizo en 1939. Para Hicks el poder adquisitivo, en este caso, permanece constante, de tal forma que se mantiene el mismo nivel de utilidad. Hay otra forma de analizarlo, que es el método de Slasky, que lo explicaremos en otro momento.
Según este procedimiento, el efecto de sustitución da lugar a que se mantiene constante el nivel de utilidad inicialmente. Es decir, el sujeto en su elección inicialmente va a moverse a lo largo de su misma curva de utilidad. Cuando baja el precio de algún producto, ese efecto de sustitución siempre provoca el aumento de la cantidad demandada de ese producto. Hablando de bienes normales. Por otra parte, el efecto renta. El efecto renta es la variación del consumo de un producto provocada solo, exclusivamente, por un aumento del poder adquisitivo. Ese aumento del poder adquisitivo relativo viene de la bajada del precio del bien. Cuando aumenta la renta real, por esa bajada de precio, la cantidad demandada del producto puede aumentar o puede disminuir, dependiendo de que el bien sea normal o sea inferior. Ya lo hemos visto cuando hemos estudiado los efectos de variaciones de la renta y cómo eso determina que un bien lo consideremos normal o inferior. Bueno, pues cuando aumenta la renta real, es decir, relativa al precio, la cantidad demandada del producto podrá aumentar o disminuir. Eso a priori no lo conocemos hasta que empíricamente lo comprobamos. Si lo vemos en la gráfica, lo que observamos es que volvemos a la situación que ya hemos visto en momentos anteriores. Tenemos una cesta óptima determinada por un determinado nivel de renta y una relación de precios de P sub X y de P sub Y que nos sitúa esa cesta óptima en una determinada curva de utilidad, la U sub 1. Se produce la bajada del precio del bien X y eso provoca un cambio en la pendiente de la recta presupuestaria y que pasemos a otra curva de utilidad, la U sub 2, con otra cesta óptima distinta, donde consumimos más cantidades del bien X porque ese bien ha disminuido de precio. Ese sería el resultado total. Hay una parte que no vemos en esas decisiones. Eso es lo que intentamos explicar con los efectos sustitución y efectos renta. Según el modelo que nosotros hemos planteado, en un momento inicial, el sujeto en nuestra gráfica se va a desplazar del punto E sub 0 al punto E sub 2. Es decir, dentro de la misma curva de utilidad se desplazará manteniendo la misma utilidad a un punto distinto de la curva. Pero ese punto cumple una determinada característica. Si lo vemos, lo que nosotros sí apreciamos es el efecto total, es decir, el punto E sub 0 y el punto E sub 1, o sea, los dos extremos, eso es lo que realmente vamos a apreciar. El punto E sub 2 no lo vemos, esa elección intermedia de manteniendo la misma utilidad. ¿Ese punto dónde está? Pues ese punto está dentro de esa misma curva de utilidad, de la curva de utilidad inicial, la U sub 1, pero es un punto tal que si nosotros desplazáramos de forma paralela la recta presupuestaria final, sería un punto que sería tangente con la utilidad, con la curva de utilidad inicial. O sea, de tal forma que el desplazamiento desde la elección primera, a X sub 0, en nuestra gráfica, hasta la X sub 1, o sea, al final del todo, sería el efecto total, que es lo que realmente en la práctica nosotros observamos. Habría ese otro desplazamiento donde, manteniendo el mismo nivel de utilidad, el individuo se ha desplazado en su elección. Ese caso sería el efecto sustitución, porque estaría sustituyendo unidades de un bien por otro, desplazándose, manteniendo la misma utilidad. El otro tramo, el que va desde la cesta E sub 2 hasta la cesta E sub 1, sería el efecto renta, es decir, el cambio producido en su elección motivado por un incremento de su renta. De tal manera que ese efecto sustitución agregado al efecto renta da lugar a lo que apreciamos que es el efecto total. En un bien normal, como el ejemplo que estamos viendo, pues esa suma daría, digamos, a un incremento de la cantidad demandada, siendo los efectos sustitución y efectos renta ambos de la misma orientación. ¿Qué pasa cuando el bien es inferior? Cuando el bien es inferior, tenemos una situación similar, pero con ciertos matices. Igualmente, tenemos una variación en el precio
con bajada de P sub X en nuestro ejemplo, incremento de la cantidad demandada del bien X por esa disminución relativa de precios, y un salto a otra curva de utilidad, la U sub 2, que está en esa nueva recta presupuestaria tangente a la nueva curva de utilidad. Bien, hasta aquí tenemos una situación que se parece mucho, pero estamos con un bien inferior. Al estar con un bien inferior, lo que sucede es que tenemos también un cambio, que lo vamos a explicar de la misma manera, es decir, también el individuo se va a mover inicialmente a lo largo de la misma curva de utilidad inicial, la U sub 1, se moverá a ese nuevo punto E sub 2, que será un punto que cumple el que si desplazáramos paralelamente hacia abajo la recta presupuestaria nueva que surge, sería un punto tangente con la curva de utilidad, con la U sub 1, con lo cual daría lugar a una pseudo sexta óptima, y eso nos explicaría ese efecto de sustitución exactamente igual que hemos hecho antes, es decir, ese desplazamiento sería el efecto de sustitución, pero ahora observamos algo que es diferente al caso anterior. Resulta que el punto final, el E sub 1, está más hacia la izquierda que ese punto que nos da la sexta del efecto de sustitución. Bueno, en este caso tenemos que el efecto de sustitución es ese desplazamiento desde E sub 0 hasta E sub 2, exactamente igual, pero el efecto renta sería en dirección contraria, es decir, va a contrarrestar el efecto de sustitución, va a quitar parte de ese efecto. No obstante, el efecto total sigue siendo positivo, es decir, se incrementa el número de unidades de X demandada por el sujeto, pero no tanto como en el caso anterior, porque estamos hablando de un bien inferior. El último de los casos es particularmente sui generis. Cuando hablamos de un bien Giffen, los bienes Giffen realmente son difíciles de encontrar en la práctica real. Estos fueron estudiados en su momento por Marshall y los describió en sus principios de economía en el año 1890, y bueno, pues explicaba el comportamiento especial que se daba en la demanda de determinados bienes muy especiales que eran bienes inferiores, en los que en el caso de aumentar su precio la demanda crecía mucho. Por tanto, para que un bien sea un bien Giffen, tiene que cumplirse que por una parte sea un bien inferior y por otra parte que suponga un elevado porcentaje de la renta total de los sujetos.